Dios el artesano, buen día, soy su servidor y amigo Misael Cruz, pastor en la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día, miércoles 27 de agosto del año 2025. Si estamos vivos, vivamos. Dios el artesano, qué grandioso. Hay de, hay de creadores a creadores, ¿cierto? No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Eh, un escritor de esa, perdón que la llame así, pseudomúsica que hoy se escucha y se comercializa, que Mozart o Bach o Beethoven. No es lo mismo eh, algo que se me ocurra a mí como poesía que Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, o Sabines. No es lo mismo el libro vaquero que una obra de la pluma de Gabriel García Márquez. Nadie iguala a sí mismo en esta idea que estoy, en esta línea de idea que estoy expresando, nadie iguala a Dios, el creador del universo en el que vivimos. El día de ayer veníamos otro hermano de la iglesia y yo, el hermano Salomón y yo, en la carretera y un paisaje precioso. Veníamos a la orilla de una montaña, a las faldas de una montaña, y una nube iba subiendo así por la montaña. La neblina, vaya, lo que le llamamos la neblina, iba subiendo en ese movimiento. Sí, yo me quedé extasiado de veras. ¿Quién hizo eso? Dios. Ahora, hoy vamos a ver en la Biblia algo grandioso. Puede ser grandioso si tú quieres, si yo quiero. Oremos y vamos a la palabra de Dios. Señor, gracias por el mensaje que nos das hoy también. Señor, que nuestra vida quede completamente rendida a ti siempre, te lo pido. Tu palabra, tu mensaje, tu voz, tu obra puede hacerlo, por supuesto. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dice la Biblia, la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero y he aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. Y el vaso de barro que hacía se dañó en la mano del alfarero. Pero el alfarero volvió a hacer otro vaso según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: no podré hacer, no podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que ustedes son en mi mano, como el barro en la mano del alfarero, oh casa de Israel. En un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para arrancar, desmenuzar y arruinar. Pero si esa nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo desistiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para edificar y para plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, desistiré del bien que había prometido hacerle. Desistiré del bien que había prometido hacerle. Hasta aquí la lectura en la Biblia el día de hoy. Dios el artesano. Mire que hoy es uno de esos días en los que no me decido, no me podía decidir por el título que ponerle a la reflexión de este devocional del día de hoy. Estaba pensando ponerle algo así como que Dios no desista, o el lugar que puedo ocupar en las manos de Dios. Y lo borré. No solo esas veces, otras más. Finalmente decidí llamarlo así: Dios el artesano. Él es el que logra el final de la obra. Él es el que logra el terminado. Él es el que traza los detalles. Él es el que corrige los errores. Algo muy sencillo fue lo que el Señor llevó a Jeremías a mirar en la casa del alfarero.
a este hombre seguramente moviendo con sus pies el torno en el que estaba trabajando el barro y dándole forma. Y el vaso se dañó en manos del alfarero, en manos del alfarero. Por eso el alfarero lo que pudo hacer fue esto, volvió a hacer otro vaso, según le pareció mejor. Ahora, seguramente Jeremías estaba observando su trabajo, llegó y lo saludó el alfarero. Hola, profeta, ¿qué se te ofrece? ¿Me dejas ver un momento cómo trabajas? Por supuesto. Y estaba ahí callado Jeremías y el alfarero trabajando. Y Jeremías no vio ningún desperfecto en el vaso, pero el alfarero dijo no. Y volvió a tomar el barro y le volvió a dar forma según le pareció mejor. Y dice el Señor, ¿no podré hacer eso yo con ustedes? Primera cosa que quiero decir, nos conviene estar en las manos del alfarero. ¿No es así? Tal vez nadie más se da cuenta de lo que va saliendo mal en nuestra vida. Dios sí, y nosotros también. Así que estemos en manos del alfarero. Que Él nos dé forma como a Él mejor le parece. Voy a decir esto, en mucho a nosotros hay cosas que a nosotros nos parece que las cosas deberían ser así o de esta otra manera. Nos gusta, pero Dios dice, te quiero hacer mejor. ¿Por qué resistirnos a ello? Ahora, quien se resiste a que Dios nos haga mejor, es como aquel pueblo al que el Señor aquí mismo le dice, en un instante hablará acerca de una nación o de un reino como para arrancar, desmenuzar y arruinar. Pero si le decimos al Señor, sí, haz de mí un vaso a tu manera. Dice el Señor, pero si esa nación o persona de la cual he hablado se da la vuelta, da media vuelta de su maldad, dice el Señor, desistiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para edificar y para plantar. Nos conviene estar en las manos de Dios. Nos conviene decirle sí a su obra. Nos conviene obedecerla, porque dice la Biblia, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, desistiré del bien que había prometido hacerle. Que Dios no desista del bien que ha querido hacernos. Dios tiene planes de bien para nosotros. Dios tiene planes de bien para nosotros. Tenemos un lugar en los planes de bien que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es ese lugar? En sus manos para que nos forme, para que nos cambie. Que nos cambie. En, en, en mi formación universitaria, yo estudié la carrera de licenciatura en traducción e interpretación, y quien decían los expertos que era el mejor intérprete varón en México en esos ayeres, vino a darnos un taller, una clínica a los alumnos de la carrera. Y cada uno que pasaba a interpretar, este señor lo desmenuzaba, ¿sí? Lo hacía trizas y nos decía, esto es un error, no lo cometan. Y entonces al final dijo, ¿alguien más? Y todos dijeron, Misael, Misael. Me iba bien interpretando en las clases, me iba bien. Y dijo, a ver, ¿quién es ese tal Misael? Y ya, levanté la mano, pasa. Y desempeñé mi tarea. Había dado muchos consejos, los puse en práctica en ese momento. Y yo dije, a ver, corrígeme en mi mente, perdón, en mi mente de joven engreído y estúpido. Y entonces este señor le preguntó a la audiencia, a mis compañeros, por favor, críticas para sus compañeros. Nadie dijo nada, todos dijeron, muy bien, Misa, y hiciste lo que el maestro dijo. Y él dijo, qué malos son con su compañero, lo hizo muy mal. Y me dijo, de entrada, párate como hombre, me dijo. Me agarró por el cinturón, me enderezó, me hizo tomar una postura diferente a la que tenía, me dio un pequeño golpe en cada uno de los pies, hizo que me parara muy firme sobre mis pies y dijo, eres un varón en un mundo profesional en el que dominan las mujeres. Me dijo, no te pares como mujer, párate como hombre, que tu tono de voz sea el de alguien seguro. Me dijo cosas que al momento, lo reconozco, me sentí avergonzado, pero después han servido mucho. Dios es mejor artesano. Él quiere ser el artífice de nuestra vida.
estemos en su mano y dejemos que nos cambie. Si te ha insistido como a mí en cambiar, ya aceptemos y que Dios haga su obra preciosa en nosotros, porque sus planes son para bien. No nos resistamos a estar en sus planes y que Él no desista de hacernos el bien que quiere hacernos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu mensaje tan claro el día de hoy. Que lo sepamos aprovechar. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para su vida, como lo ha sido para mí. Y pues compartámosla como yo se lo comparto en este momento. Si le llega por video, por favor, denle like a la transmisión para que otras personas lo puedan recibir. ¿De acuerdo? Dios les bendiga. Hasta mañana.